De hecho, bueno, esta sesión la vamos a concentrar enteramente en resolver algunos ejercicios para poner en práctica los conceptos que se revisaron la anterior clase. Bueno, rápidamente mencionamos la clase anterior que íbamos a estar trabajando con una nueva cantidad física, una cantidad escalar, conocida como trabajo mecánico. El trabajo mecánico se relaciona con la fuerza aplicada hacia un sistema o a una partícula y el desplazamiento que ésta pudiera experimentar. Recordemos que esto significa el cambio de posición. Bueno, mencionamos que la definición más correcta para el trabajo mecánico es a través de un producto escalar, como el que tenemos aquí señalado. Bueno, dependiendo de el signo que tenga esta cantidad, este trabajo mecánico, es que vamos a encontrar ciertos cambios en la velocidad que tiene la partícula. Mencionamos, por ejemplo, además que en el caso en el que la fuerza no sea constante, que dependa de la posición, por ejemplo, el trabajo mecánico se encuentra o se calcula a través de una integral. Una integral que, eh, digamos, dándole el nombre correcto, se conoce como una integral de línea. Pero bueno, estos detalles ustedes lo van a retomar con mayor profundidad en su curso de cálculo vectorial. Por ahora, pues tal cual no nos interesa esta definición, pero lo que sí podemos rescatar es esta idea de que si tenemos enfrente en un problema una fuerza que sea dependiente de la posición y nos piden calcular el trabajo mecánico, entonces hay que realizar un proceso de integración. Bueno, esta definición para fuerzas variables la ocupamos para encontrar la relación que tenemos aquí abajo. Esta relación lo que nos dice es que el trabajo mecánico es igual a los cambios que experimenta la partícula en cuanto a su velocidad. Definimos lo que se conoce como la energía cinética. La energía cinética es esta cantidad, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, la energía cinética es también una cantidad escalar que va a estar relacionada con el estado de movimiento de una partícula o de un sistema de objetos. Es decir, que si una partícula está en reposo, es decir, velocidad cero, podemos asegurar que o podemos decir que no tiene energía cinética. Por el contrario, si su velocidad es distinta de cero, si se está moviendo en alguna dirección en particular, podemos decir entonces que tiene un valor de energía cinética, ¿no? Asociado a esta partícula. Bueno, finalmente, ahora para darle una interpretación a lo que habíamos visto del signo, sobre el signo del trabajo mecánico, vemos que si el trabajo mecánico es positivo, decimos que ha habido una transferencia de energía hacia el sistema o hacia la partícula. Por esa razón, vemos que en esa situación, como fue el caso A, la partícula experimenta un aumento de velocidad, es decir, se incrementa su energía cinética. Si el trabajo mecánico es negativo, se dice que la energía se está transfiriendo desde el sistema, es decir, la energía cinética de la partícula va a disminuir. Y es por esa razón que en la figura P de la clase pasada, en estas condiciones, vemos que la velocidad de la partícula pues es menor. Vean cuál es la relación, ¿no? Ya encontramos esta ecuación que justamente nos está confirmando lo que en su momento comentamos rápidamente y ya boté pronto, ¿no? Bien, vamos ahora a enfocarnos en aplicar estos conceptos a la resolución de ejercicios para, bueno, también ver qué es lo que nos espera en este tipo de problemas. El primer ejercicio que se nos plantea es el siguiente. Tenemos dos fuerzas con estas cantidades, 1.5 menos 0.8 y 7 newtons
en cada uno de los ejes, I, J y K respectivamente. Una fuerza 2, cuyas componentes X y Y son respectivamente menos 0.7 y 1.2 newtons. Nos comentan que estas fuerzas se aplican sobre un objeto que está en movimiento con un valor de masa de 0.2 kilogramos. El vector de desplazamiento nos lo están indicando aquí, medido en metros, 8, 6 y 5 en cada eje, y nos preguntan cuál es el trabajo efectuado por estas fuerzas. ¿Qué es lo que se podría hacer aquí? ¿Cómo creen ustedes que sería la mejor manera de resolver este problema? Hacer el esquema. Si el esquema ayuda, se puede hacer. Tenemos, por ejemplo, aquí ya una figura de la situación. Tenemos aquí ilustradas las dos fuerzas. Esta figura no está a escala. Es algo importante por mencionar, no está a escala. Sin embargo, sí se trata de representar en cada cuadrante o en cada octante cada una de estas fuerzas y del desplazamiento. Por ejemplo, el vector F1, la fuerza 1, nos habla que esta fuerza está en el eje de las X positivas, en el eje de las Y negativas y en el eje de las Z positivas. Bueno, por lo tanto, aquí con un poco de cuidado, yo espero que ustedes puedan ver que tenemos componente X positiva, componente Y negativa y componente Z positiva. Ya tenemos aquí en color verde la fuerza F1. La fuerza F2, por su parte, está contenida en el plano XY. Vean que no tiene componente Z. Pero su componente X es negativa y su componente Y es positiva. Y haciéndolo con cuidado, tenemos la fuerza F2 en la figura aquí mostrada en color azul. Y el vector de desplazamiento, este tiene sus tres componentes y todas son positivas. Por esa razón es que está, digamos, hacia nosotros, apuntando fuera de la pantalla, y sería el vector en color rojo. Bien, pues listo, ya tenemos el esquema. Un esquema ahí a grandes rasgos que describe la situación. ¿Qué más se podría hacer para determinar el trabajo efectuado por las dos fuerzas? Todavía no se puede aplicar la fórmula, ¿o sí? ¿Cuál fórmula, perdón? La de trabajo. Dimos muchas expresiones. Si podemos ser más específicos a cuál nos referimos. Y también por qué no podríamos. Digamos, tal vez si estamos pensando en alguna restricción, ¿cuál podría ser la restricción para aplicar alguna de las definiciones? Nótese que en este caso las dos fuerzas que nos están proponiendo aquí no dependen de la posición, es decir, son fuerzas constantes.
Por lo tanto, la definición a partir de la integral pues queda descartada. Que se podría hacer, sí, pero pues en la práctica no sería, sería como coloquialmente se dice, matar con la mosca a cañonazos, ¿no? Sería emplear un procedimiento muy elaborado cuando el problema pues es realmente más sencillo. Por lo tanto, el proceso de integración, en este caso, digamos que queda descartado, ¿no? Por la simpleza de las mismas fuerzas y como no son variables, también es otra razón. Si quisiéramos, por ejemplo, ocupar esta definición, vemos que el trabajo mecánico es igual a el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. La situación aquí es que tenemos en este problema dos fuerzas. Pero también la clase pasada mencionamos que en el caso de que existieran múltiples fuerzas, tenemos dos caminos por seguir. El primer camino es, encontramos la suma vectorial de esas fuerzas, es decir, encontramos el vector resultante o fuerza resultante, y con esa fuerza hacemos el producto escalar con el vector desplazamiento. O otra forma de hacerlo, que es otra forma de hacerlo, es calcular el trabajo mecánico debido a cada una de las fuerzas. W1, que es el trabajo mecánico debido a la fuerza 1, más un W2, que es el trabajo mecánico debido a la segunda fuerza, más W3 para la fuerza 3 y así sucesivamente, ¿no? Si tuviésemos más fuerzas. Entonces, bueno, pues justo en esta ecuación que mostramos la clase anterior, pues es lo que podemos aplicar. Tenemos en este problema dos fuerzas, F1 y F2. Lo que se podría hacer es encontrar la suma de estas dos fuerzas, es decir, la fuerza resultante, y con ella realizar el producto escalar que se necesita. Bien, pues si procedemos de esa manera, tenemos la siguiente relación. Primero, determinamos la fuerza resultante. La fuerza resultante es la suma vectorial de F1 y F2. Aquí están colocadas cada una de estas fuerzas en sus componentes, lo cual nos arroja como resultado, a menos de que ustedes me digan que lo contrario. De hecho, les pido que vayan también siguiendo los cálculos por si detectan algún posible error. Tenemos que al sumar estos dos vectores, el resultado es en el eje X una fuerza de 0.8 newtons, en el eje Y una fuerza de 0.4 newtons y en el eje Z una fuerza de 0.7 newtons. Sí, está bien. Ok, si es correcto, perfecto. Bueno, entonces, vean, ya hemos calculado la fuerza resultante. Lo único que restará por hacer es, ahora sí, aplicar la definición, esta sencilla, esta directamente. Bueno, todo va a depender del problema, claramente. Por ejemplo, si en algún problema a ustedes les dieran la información de los módulos y del ángulo que se está formando entre los vectores fuerza y desplazamiento, pues aplicarían, lo adecuado sería aplicar esta parte de la ecuación. Pero en este problema, concretamente, tenemos la información suficiente, es decir, las componentes de cada vector, para mejor aplicar esta definición, la del producto escalar, producto punto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo va a depender de la información de la que dispongan. Bien, tenemos la fuerza resultante, tenemos el desplazamiento. ¿Cuál sería entonces el valor del trabajo mecánico? ¿Recordamos cómo se opera bajo el producto escalar? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este tipo de producto?
El, producto escalar, producto punto es lo mismo, ¿verdad? Así es, producto escalar o producto punto. Se multiplicaban las componentes en X, Y, bueno, sus componentes de X, Y, Z, que sería 0.8 más 0.4 más 0.7 por el 8 de Y, el 6 de J y el 5 de K. Sin Ok. K y eso. Y por ejemplo, ¿cuál sería el primer término que se podría obtener? El primero sería 0.8 N por 8 más 0.4 N son newtons Así es. por, por 6 Ajá. más Bueno, en 0, este caso son 6 metros. ajá, más 0.7 por 5 Muy bien. metros. Así es. Se multiplican las correspondientes componentes de cada vector y todas estas cantidades se suman, dándonos como resultado un número simplemente, una cantidad escalar, porque ya los vectores I, J y K ya no se tienen que colocar. Pues sí, así es, se tendría que calcular de esa manera. Tendríamos, por lo tanto, el 0.8 newtons por los 8 metros. Y eso da un valor de 6.4 joules. 0.4 newtons por 6 metros darían 2.4 joules y 0.7 newtons por 5 metros, aquí olvidé los metros, ahora los coloco, y eso da un resultado de 3.5 joules. Bien, entonces aquí tendremos los metros. Y eso arrojaría, por lo tanto, me parece que un valor de, déjenme ver aquí, 12.3 joules. Sí, 12.3. Listo. Tenemos, por lo tanto, ya el trabajo mecánico. 12.3 joules. Ese es el trabajo mecánico debido a estas dos fuerzas que están actuando. La otra forma de hacerlo, como mencionamos, fue hacer el producto escalar de la fuerza 1, esta que está en color verde, con el desplazamiento. Eso nos va a dar un número. Y después a ese número le sumamos el producto de lo que se obtenga de multiplicar de forma escalar el vector F2, el que está aquí mostrado en color azul, con nuevamente el vector desplazamiento. Y ese procedimiento, esa ruta, tendría que regresarnos nuevamente 12.3 joules. No falta el ángulo, profe. Como el ángulo. Mm, que no, en la fórmula era el producto escalar de F por D y multiplicado por el coseno del ángulo. Ahí está. No, el F. producto escalar es este, O sea, hay que es dos el que se formas. acaba de realizar. Ese es el que se acaba de realizar. Aquí, para proceder de esta manera, necesitamos las componentes de los vectores, que es justo lo que tenemos en este problema. O igual podría sacar el módulo, multiplicar por D y por el coseno del ángulo. Pero, exacto, pero para esta parte de la ecuación necesitamos conocer este ángulo. Y no lo tenemos en este problema. Ok. Sí, había confundido. Bien. Ok. Antes de pasar al siguiente ejercicio, podemos aquí todavía analizar. Podemos, vean, con este resultado, dar más información para el problema. Por ejemplo, ¿qué podemos concluir al observar el signo de este trabajo mecánico? ¿Qué se podría decir sobre el estado de movimiento de la partícula
a observar ese resultado? Pues que es positivo. El trabajo mecánico es positivo. ¿Y eso qué implica? Que Aquí tenemos las figuras o bien tenemos aquí los comentarios. Si el trabajo mecánico es positivo, implica que la energía, que hay una transferencia de energía hacia el sistema, hacia la partícula, es decir, que su energía cinética se va a incrementar. Es decir, que si esta partícula sobre la cual se está hablando en el problema se está moviendo en la dirección aquí mostrada, con alguna velocidad, por decir un número, una velocidad de 5 metros por segundo en la misma dirección del vector de desplazamiento, gracias a estas dos fuerzas que se le aplican, va a incrementar su velocidad. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero al menos por el momento sí podemos asegurar que cualitativamente hablando, vamos a observar un aumento en su velocidad. Y esto es debido a que, y eso, bueno, lo podemos concluir simplemente observando el signo del trabajo mecánico. ¿y si fuera cero? Si fuese cero, querría decir que estas fuerzas que están aplicándose son ortogonales al desplazamiento, que fue lo que mencionamos la clase pasada en el ejemplo C. Tenemos una partícula moviéndose en la dirección X, que fue en el ejemplo de la figura, y existe una fuerza ortogonal a ese desplazamiento. Por lo tanto, en la dirección del movimiento no estamos observando una aceleración. Por lo tanto, la velocidad de la partícula se mantiene constante. Un ejemplo muy claro de esto es lo que ocurre en el tiro parabólico. Cuando un objeto es lanzado de forma parabólica, aquí tenemos la partícula. Aquí la vamos a dibujar con un punto en color blanco. Aquí va la partícula moviéndose. Sabemos que llega a un punto máximo de la trayectoria y después comienza a descender. Durante todo este recorrido, ¿cuáles fueron las fuerzas que estuvieron actuando sobre la partícula, sobre el objeto que se haya lanzado? La gravedad. Muy bien, la fuerza de gravedad o peso. Muy bien. Por lo tanto, podemos dibujarlo de esta manera. Así. Aquí está el vector W. Si nos concentramos en el movimiento sobre el eje X, vean, el movimiento en el eje X sería este. La flecha o la línea en color rojo. ¿Cómo son estos dos vectores? El desplazamiento en el eje X y la fuerza peso. ¿Qué ángulo se está formando entre estos dos vectores? 90 grados. 90 grados. Y si recordamos de cinemática, mencionamos en su momento, en un tiro parabólico, en el eje X, no hay aceleración. Y aquí está la justificación, aquí está la razón. Porque el desplazamiento se realiza en la dirección X. Pero la fuerza que está actuando sobre la partícula actúa solamente en la dirección Y. Por lo tanto, la fuerza peso no realiza trabajo mecánico sobre la partícula en el eje X. Es decir, su trabajo mecánico es cero. Y por lo tanto, no vemos un aumento o en general un cambio en la velocidad en esa dirección. Y, por ejemplo, en el tiro parabólico no influye el que igual se esté desplazando en el eje Y. O sea, por ejemplo, te aviento una piedra
eh, en tiro parabólico y primero está pues a mi altura de no sé, un metro y va subiendo 2 metros y hasta que alcanza el punto máximo y de ahí empieza a bajar. O sea, no influye esa altura en el eje Y. En el eje Y, como la fuerza peso sí está dirigida en esa dirección, ahí sí va a haber modificaciones. Por ejemplo, para el proceso de ir hacia arriba, para el proceso de ir hacia arriba, Ajá, ese. eh, em, ¿qué dirección tiene el vector de desplazamiento en el eje Y? ¿Como Sí, positiva así es. El vector de desplazamiento en el eje Y es hacia arriba, ¿no? Apunta hacia arriba. sí, Así está. Este flecha en color amarillo está denotando el desplazamiento que está experimentando la pelota. Va ajá, hacia arriba porque la pelota pues va subiendo. Y el vector en color amarillo, que es el desplazamiento en el eje Y, ¿qué ángulo hace con el vector peso, que es el vector en color azul? 180. 180 grados. Si aplicamos esta definición o esta ecuación, ¿cuánto vale coseno de 180 grados? Coseno de 180 grados menos uno. Ok, tenemos el valor de -1. Por lo tanto, el trabajo mecánico en esa situación, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo. Y si tenemos un trabajo negativo, ¿qué significa? Que se está transfiriendo energía desde el sistema. Es decir, va a haber una pérdida de energía cinética. O lo que querrá decir lo mismo, la partícula pierde velocidad. Y es lo que ocurre, ¿no? En este proceso Sí, de ir hacia arriba. sí, llega a un punto máximo y de ahí empieza a bajar. Exactamente. Entonces lo que estamos haciendo es, eso es este problema de tiro parabólico que ya lo habíamos analizado desde cinemática, que incluso tal vez se puede volver a repetir un problema similar en dinámica. También con el concepto de trabajo mecánico vemos que estamos recuperando la misma información. Profe, ¿y la caída de bola se considera tiro parabólico? Un tiro parabólico se considera cuando el objeto está realizando dos movimientos al mismo tiempo, es decir, tiene un desplazamiento en el eje X y un desplazamiento en el eje vertical. Si el objeto solamente se está moviendo en el eje vertical, será un tiro vertical hacia arriba o caída libre si es hacia abajo. Así que en la pregunta, pues todo va a depender si hay o no movimiento en relación al eje X. Si hay movimiento no solamente vertical, sino también un movimiento horizontal, como es justamente este caso que se está ilustrando, entonces se trata de un tiro parabólico. Pero si la partícula solamente está subiendo o bajando, no es no es tiro parabólico. Ah, Bien, pues vean que con este resultado, o sea, 12.3 joules, podemos nosotros, aplicando justamente el teorema trabajo-energía, todas esas conclusiones las obtenemos a partir de ese resultado, el teorema trabajo-energía, que nos dice el trabajo mecánico total efectuado sobre una partícula, debido a una fuerza neta, nos da información sobre el cambio en la energía cinética de la partícula. Si el trabajo mecánico es positivo, quiere decir que la energía cinética va para arriba, es decir, va a aumenta, como en la figura que tenemos aquí en la izquierda. Le estamos agregando energía al sistema.
que se traduce en aumentar su velocidad. Si el trabajo mecánico es negativo, quiere decir que las fuerzas son tales que están quitando la energía cinética al sistema. Es decir, tenemos una disminución en la velocidad. O si el trabajo mecánico es cero, pues no hay ni ganancia ni pérdida. Por lo tanto, no hay cambios en la energía cinética. Y la partícula se mueve con la misma velocidad inicial que tuvo en su momento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vean la importancia que tiene el saber interpretar el trabajo mecánico. Repito, ya sin hacer ningún cálculo, ya sin irnos a leyes de Newton, sin calcular alguna aceleración, simplemente observando el signo del trabajo mecánico, ya es que podemos dar mayor información o podemos recuperar información sobre la cinemática del sistema de partículas que se esté moviendo. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo, otro caso. Nos dicen lo siguiente. Una fuerza F que tiene estas cantidades en sus componentes. Vean que esta fuerza tiene sus tres componentes. Actúa sobre un objeto pequeño de 95 gramos de masa. Si el desplazamiento del objeto D tiene esta dirección, veamos que solamente tiene dos componentes. Bueno, encuentra el trabajo realizado por la fuerza. Y ya que tengamos el trabajo mecánico debido a esta fuerza, nos preguntan cuál es el ángulo que se está formando entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Bueno, si realizamos un dibujo de la situación, pues estaremos encontrándonos con lo que tenemos ahora en la pantalla. El vector fuerza tiene sus tres componentes con signo positivo. Por lo tanto, aquí está componente X positiva, componente Y positiva, componente Z positiva. Aquí tenemos el vector fuerza en color verde. El desplazamiento solo tiene dos componentes y está enteramente en el plano XY. Aquí está abajo el vector desplazamiento. Y vean que entre estos dos vectores se está formando un ángulo que se ha marcado en color rojo. Este es el ángulo que nos están preguntando en esta parte del problema. No nos están preguntando el ángulo que se forma entre estos vectores y los ejes X, Y y Z. Esos son otros vectores. Y justamente esos otros vectores son los que no nos interesan en ese problema. Bueno, si se realiza el cálculo para el trabajo mecánico, que es lo primero que nos piden determinar, ¿qué resultados se estaría encontrando? Creo que había una fórmula para calcular el ángulo entre dos vectores, pero no me acuerdo cuál es, profe, la verdad. Bueno, ahora lo veremos, pero en principio necesitamos calcular primero el trabajo mecánico. De hecho, sí lo vamos a necesitamos tener ese dato para la parte del ángulo, como vamos a ver ya en unos minutos. Pues se puede calcular para el trabajo mecánico el producto escalar. Muy bien, como tenemos los vectores expresados en sus componentes, podemos hacer uso del producto escalar, como fue en el problema anterior. ¿Y cuál es el resultado que se arrojaría?
98. ¿Cuál fue el procedimiento que se siguió para obtener ese valor? 98 joules. Bueno, multipliqué 10 newtons por 5 metros. Ajá. Más 9 newtons por 4 metros, más 12 newtons por 0 metros sería. Ah, no, menos 12. Entonces sería 86. Exactamente, sería un valor Sí, menor del de 86, porque me faltó el 0. justamente en el vector de desplazamiento solo tiene dos componentes. Su componente en el eje Z es 0 metros, y a la hora de multiplicar esta unidad de fuerza por ese 0, pues se elimina, ¿no? No contribuye a la suma. Así que bueno, ahí solamente tener un poco de cuidado a la hora de tratar con vectores que solamente tengan dos componentes. Así que en efecto, el resultado al que se estaría llegando sería del orden de 86 joules. Aquí solamente, bueno, valdría hacer una aclaración. Realmente las unidades de la fuerza que nos están apareciendo son kilonewtons. Lo que aparece aquí son kilonewtons, es decir, 1000 veces las unidades que están apareciéndonos aquí, 10, 9 y 12. Así que como resultado, eh, en esta parte, tendremos que multiplicar este 86 joules por 1000 o bien simplemente poner 86 kilojoules. ¿De acuerdo? Así que vale hacer la aclaración en esta parte para que a la hora de que tal vez una vez que tengan las notas no surja esta duda, ¿no? De por qué aquí aparece KN y aquí abajo ya no aparece. Bueno, realmente sí se tienen que trabajar los kilonewtons, pero eso significa que en el resultado que tenemos aquí debemos escribir kilojoules. Es decir, aquí va un kilonewton, 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 y aquí el resultado son kilojoules. Bueno, ya tenemos el trabajo mecánico. Se hizo a través del producto escalar de forma muy simple. Ahora, ¿cómo determinamos el ángulo entre estos dos vectores? Pues recordemos la definición que dimos para el trabajo mecánico. Dijimos, ok, el trabajo mecánico se calcula de esta manera, pero también se puede determinar de esta otra. Si observamos la expresión que está aquí del lado derecho de esta igualdad, justamente aquí aparece el ángulo que estamos buscando. Y acabamos de calcular el W. Por lo tanto, ¿qué necesitamos determinar ahora para aplicar esta ecuación? Los módulos. Así es, debemos de calcular los módulos de los vectores fuerza y desplazamiento, y de la ecuación que tenemos aquí, despejar el ángulo θ. ¿Sí es claro entonces lo que procede a realizar? Sí, profe. Bueno, yo sí. Muy bien, pues se puede hacer esa serie de pasos. Los módulos de los vectores, pues ya sabemos que se calculan a través
teoremas de Pitágoras, ¿no? Para el caso de un vector que tenga 3 componentes, su módulo se determina elevando cada una de sus componentes al cuadrado, sumar todos esos términos y después a ese resultado extraerle la raíz cuadrada. Y para un vector de 2 dimensiones o de 2 componentes, pues es tal cual el teorema de Pitágoras. Nuevamente, aquí valdría la pena hacer la aclaración de que el resultado realmente son kilonewtons, de acuerdo a lo que nos dio el problema. Pero bueno, vamos a dejarlo así para no alterar lo que ya está aquí escrito. Pero bueno, no hay que olvidar ese comentario. Bien, bastaría simplemente que pudieran verificar que en efecto el módulo de la fuerza y del desplazamiento son del orden respectivamente de raíz de 325 y de raíz de 41, con sus respectivas unidades, claro. ¿Mande, profe? Que faltaría verificar si en efecto los datos aquí mostrados, los numéricos, son los correctos. En la de 325 no estoy seguro porque a mí me lo muestra como 5 raíz de 13. Ok, 5 veces la raíz, 5 veces la raíz de 13 es igual a raíz de 25 por 13. Así que si 25 por 13 da 325, entonces estamos en lo... Ese resultado estaría bien. Sí, están bien los dos. Ok, bien, por lo tanto, ya tenemos los valores de los módulos de fuerza y desplazamiento. Pues lo único que restaría ya es casi, pues hacer una sustitución en la ecuación que comentamos hace unos minutos y con ello ya tendremos el valor del ángulo. El ángulo que estamos buscando va a ser igual a el coseno inverso o el arcocoseno de el trabajo mecánico. Recordemos que esto es el trabajo mecánico entre el producto de estos dos módulos. Sustituyendo, Profe, pero el trabajo mecánico no era kilojoules. sí, retomando el comentario que hice, serían kilojoules y aquí abajo serían kilonewtons. Ah, entonces, sí, ok. Bien, el resultado, a reserva de que me digan lo contrario, sería del orden de 41.83 grados.
También se puede verificar que lo que está dentro de este paréntesis y sobre el cual está actuando el coseno inverso es adimensional, como tiene que ser, ¿no? Porque cualquier ángulo tiene que ser una cantidad adimensional. Entonces los joules se cancelan con los newton y los metros aquí abajo, quedándonos un numerillo simplemente, una cantidad adimensional. Sí, profe, está bien. Bien, pues bueno, ahí está. Ese sería el ángulo que se estaría formando entre estos dos vectores. 41.83 grados. Ahora, el valor del trabajo mecánico también nos hubiera adelantado, tal vez no numéricamente, pero sí nos habría dicho en qué tipo de ángulo íbamos a obtener, y la respuesta es sí. Vean lo que tenemos a continuación. Mencionamos la clase anterior lo siguiente. Cuando la fuerza F tiene una componente en la misma dirección que el desplazamiento, el trabajo mecánico es positivo. Y eso lo ilustramos con la primera figura que tenemos aquí. Ahora, para que el vector fuerza tenga una componente en la misma dirección que el desplazamiento, quiere decir que el ángulo θ tiene que estar entre 0 y 90 grados. ¿Sí están de acuerdo con esta idea? Para que el vector fuerza tenga al menos una componente en la misma dirección que el desplazamiento, el ángulo que tiene que formarse entre el vector fuerza y el desplazamiento tiene que ir de 0 hasta 90 grados. Sí. Ese tipo de ángulos, ¿cómo se llaman? ¿Agudo? Exactamente. Estamos tratando ángulos agudos. Por lo tanto, podemos hacer una relación ahora, ¿no? En el sentido de que si vemos que el trabajo mecánico es positivo, esto es porque el ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento es agudo. Es decir, está entre 90, perdón, entre 0 y 90 grados. Mencionamos también en la sesión pasada, cuando la fuerza tiene una componente opuesta al desplazamiento, vemos que el trabajo mecánico es negativo. Eso lo ilustramos con la segunda situación. Aquí vemos que el trabajo mecánico tiene la fuerza tiene una componente en la dirección opuesta al desplazamiento. Y para que eso suceda, ¿cómo tiene que ser el ángulo que se forme entre el vector fuerza y el vector desplazamiento? Entre 90 y 180 grados Así es. respecto al vector de desplazamiento. ¿Y esos ángulos cómo se llaman? Obtuso, creo. Así es. Estamos hablando de ángulos obtusos. Por lo tanto, el trabajo mecánico va a ser negativo o va a tener signo negativo cuando el ángulo que se esté formando esté entre 90 y 180 grados. Por lo tanto, el signo ya también nos adelanta, si no numéricamente, o sea, el valor exacto, sí nos dice qué tipo de ángulo estaríamos esperando obtener, agudo o obtuso. O si el trabajo mecánico es cero, hablamos de ángulos rectos. Es decir, los vectores f y d serían ortogonales.
cuando el trabajo mecánico fuese cero. Si estas ideas que acabamos de comentar las contrastamos con el resultado, se verifica, ¿no? Como que esta parte intuitiva que surgió. El trabajo mecánico fue positivo, 86 kilojoules. Por lo tanto, el ángulo que debíamos esperar debe ser agudo, es decir, entre 0 y 90 grados. Y efectivamente, así fue lo que obtuvimos. Profe, dijo que el trabajo mecánico es cero cuando es obtuso. El trabajo mecánico va a ser cero cuando el ángulo sea de 90 grados, cuando los vectores Y, sean ortogonales. y cuando el vector es de 180 exactos. El trabajo mecánico va a ser negativo. Ah, negativo. Ok. Que es justamente lo que se mencionó en esta parte del ejemplo del tiro parabólico. Ok, profe. Sí. Bien, pues ya tenemos aquí dos ejemplos en los que estamos involucrando varias situaciones, ¿no? Eh, Dos fuerzas aplicadas a un mismo objeto. Ya vimos el caso en el que una fuerza se está aplicando sobre un objeto y además fuimos capaces de encontrar el ángulo que se está formando entre esos dos vectores. Antes de pasar al siguiente, simplemente como un comentario adicional. ¿Qué podríamos decir de este problema al observar el resultado del trabajo mecánico? ¿Qué podemos decir acerca del estado de movimiento de esta partícula? Que va a aumentar su velocidad. Así es, que de acuerdo al teorema trabajo-energía, vamos a tener que va a aumentar su energía cinética, y eso equivale a decir que va a aumentar su velocidad. En cuanto lo podemos determinar, pero al menos cualitativamente hablando, lo que sí podemos decir es que debido a la fuerza F que tenemos aquí mencionada, la partícula va a experimentar un aumento en su velocidad, va a incrementar su energía cinética. Bien, el siguiente ejemplo que vamos a ver a continuación es ligeramente distinto de los dos anteriores, como vamos a ver ahora. Se tiene lo siguiente. Nos dicen que un meteorito de 75 kilogramos se entierra 5 metros en lodo suave. Por lo tanto, ya nos podemos ir imaginando que tenemos una piedra enorme de 75 kilogramos que impacta en alguna zona donde la superficie es hecha de lodo, y ese meteorito penetra en esa región 5 metros, llegando a una profundidad de 5 metros. Nos dicen, la fuerza entre el meteorito y el lodo está dada de esta forma. F de X igual a 640 newtons sobre metro cúbico por X cúbica, donde X es la profundidad en el lodo. ¿Cuál era la rapidez del meteorito cuando impactó inicialmente el lodo? Antes de comenzar aquí a hacer algún cálculo, ¿son claros los datos que están apareciendo aquí? Es decir, nos estaremos formando tal vez una imagen correcta de lo que está aquí describiéndose.
un meteorito llega a la superficie de la Tierra, ¿no? En alguna región, pero impacta en lodo suave. Este meteorito penetra 5 metros dentro del lodo. Evidentemente se detiene al final de esos 5 metros. Si no fuese así, pues significa que va a seguir avanzando por debajo de, de los 5 metros que ya lleva. Pero bueno, entonces a los 5 metros se detiene totalmente. Y lo que nos están preguntando es cuál era la rapidez del meteorito justo cuando impactó inicialmente el lodo. Creo sí. Ok, bien, pues con esta información nos podemos, vamos a decirlo así, dar imaginar, ¿no? La situación y lo que deberíamos pensar, o al menos esa es la idea que se intenta transmitir con el enunciado del problema, es lo que tenemos aquí. El meteorito, aquí inicialmente, o sea, en un tiempo anterior a esto, tenía una cierta velocidad y estaba dirigida esta velocidad hacia abajo, ¿no? Sobre el eje vertical. Y posteriormente, la situación con la que nos encontramos es que el meteorito pues ya está dentro del lodo, recorriendo una distancia de 5 metros. Ahora, si nosotros, porque recordemos que es importante que fijemos un origen de coordenadas. Bueno, pues vamos a establecer la siguiente convención. La posición inicial, y que va a ser el origen de coordenadas, va a ser justo en la superficie con la que entró en contacto inicialmente este meteorito. Por lo tanto, esta altura, la vamos a tomar como nuestro nivel cero. Por lo tanto, como nos dicen que el meteorito se enterró 5 metros en lodo, la posición final será de menos 5 metros. Hasta aquí, ¿vamos bien con los signos? Ahora, eso significa entonces que el vector de desplazamiento del meteorito pues apunta hacia abajo. Ahora, ¿qué hay que notar sobre la fuerza F que tiene que aplicar el lodo sobre el meteorito? Bueno, pues para que esta fuerza o propiamente el lodo logre detener al meteorito, la fuerza que tiene que aplicarse tiene que tener la dirección opuesta al desplazamiento del meteorito. ¿Sí queda claro esta idea? La razón de por qué debemos de considerar que la fuerza F está apuntando hacia arriba. Eh, sí, Muy bien. o Ok, sea, la fuerza que nos dan ahí en el problema es lo que vendría siendo la normal, por así decirlo. tendría la misma dirección que la fuerza normal, pero no es la fuerza normal. No es la fuerza normal. No, no es la fuerza normal, es otra fuerza, pero no Sería, es la fuerza normal. sería la fuerza que desacelera el objeto. Así es la fuerza que el meteorito ejerce sobre sí, es la fuerza que ejerce el lodo sobre el meteorito. Podría, y de hecho tendría la misma dirección que la fuerza normal.
Sí, prácticamente tendría la misma dirección. Ujú. Ok, entonces, bueno. eh, si pensamos que Pero, sí, bueno, en el problema, ¿qué es lo que, o cómo, cómo encontraría que la fuerza va hacia arriba? O sea, ¿qué es lo que define que la fuerza vaya hacia arriba? Porque nada más dice la fuerza entre el meteorito y el lodo. así Y es. una es la fuerza que aplica el lodo sobre el meteorito para desacelerarla, y otra es la fuerza que está aplicando el meteoro sobre el lodo para Ajá, entrar. Son dos fuerzas que hay ahí. Entonces, claro. cómo defino qué fuerza voy a usar? Si la del meteoro o la del lodo. Tengo duda ahí. ¿Cuál es a ver, sobre quién es la pregunta que nos está planteando el problema? Dentro del contexto del problema y haciendo una analogía con lo que a veces nos enseñan en nuestras clases de español, ¿no? Cuando nos tenemos una oración y nos preguntan dónde está el sujeto, dónde está el verbo y cuál es el predicado. Lo mismo aquí. En este problema, ¿quién es el objeto bajo estudio? ¿Sobre quién nos piden encontrar cosas? Sobre el meteoro. Así es. Por lo tanto, todas las fuerzas que debemos de considerar son aquellas que se están aplicando sobre el meteorito. Entonces, Sobre el meteorito. Entonces, sí es correcto que el meteorito esté ejerciendo una fuerza sobre el lodo. Eso sí es correcto. Pero esa fuerza en concreto no nos interesa, porque esa fuerza está aplicada de, por el meteorito sobre el lodo. Y el lodo no nos interesa. La que es de nuestro interés es la que ejerce el lodo sobre, y subrayo ahí, sobre el meteorito. sí, profe, ya lo entendí, ok. ¿Vale? Ahora, ¿por qué tendremos que asumir que la dirección de esa fuerza es la que estamos en la figura? Bueno, pensemos de otra manera. Si esa fuerza fuese, por ejemplo, ortogonal, es decir, si la dibujáramos horizontalmente, el vector de desplazamiento que va hacia abajo haría 90 grados con la dirección horizontal de la fuerza, si es que la imaginamos así, ¿no? Abre esa posibilidad. Pero si eso ocurriera, ¿cuánto vale el trabajo mecánico debido a esa fuerza hipotética? Cero. Cero. Y de acuerdo a lo que comentamos anteriormente, ¿qué significaría que el trabajo mecánico, qué Que no implicaciones hay tendría? desplazamiento. ¿Perdón? Que no hay desplazamiento. No, no, esa no sería la conclusión que se obtendría, sino esta. La fuerza es perpendicular al desplazamiento, resulta que el trabajo mecánico es cero. ¿Y eso qué significa a la hora de hacer el análisis de la cinemática del objeto? Justamente esto, que la velocidad de la partícula no cambiaría. Y eso es lo que sí estaría, y eso es congruente con la idea del problema. No. ¿Por qué no? Porque ese resultado de trabajo mecánico cero es incompatible con lo que nos plantea el problema. Porque pues ahí dice que se detiene a los 5 metros, y si fuera Ajá, eso, pues no se detendría. exactamente. Sino que mantendría la velocidad que tuvo en su inicio, ¿no? Y no es lo que está sucediendo. Por lo tanto, si pensamos que la fuerza pudiera tener esta dirección horizontal, pues vemos que es incompatible con los datos del problema. Por lo tanto, esta fuerza está descartada.
Otra opción que podríamos pensar es, bueno, ¿qué tal si apunta hacia abajo? Alguien podría decir, bueno, pues yo me imagino que la fuerza F que ejerce el lodo sobre el meteorito también apunta hacia abajo. ¿En cuál de las situaciones A, B o C nos estaremos hablando en este caso? En esa situación La hipotética. La A. Es decir, que el trabajo mecánico sería positivo, ¿no? ¿Y qué significa que el trabajo mecánico sea positivo? ¿Qué implicaciones tiene? aumenta la velocidad. Exacto. ¿Y eso es compatible con lo del problema? Nope. Ahí está. Por lo tanto, esta dirección también queda descartada. ¿Cuál es la que sí es compatible? Si la fuerza es eh, actúa o tiene la dirección opuesta al desplazamiento. Porque de esa manera podemos asegurar que el trabajo mecánico debido a dicha fuerza es negativo. Y de acuerdo al teorema de trabajo-energía, eso querría decir que el meteorito pierde energía cinética, es decir, que pierde velocidad. ¿Alguna pregunta? Solamente bueno, que tiene que ver con todo lo que acabamos de comentar. De mi parte no, profe. Bien, bueno, pues todo eso que comentamos fue simplemente para justificar por qué la figura que está mostrada en la pantalla tiene esa forma. Pero no hemos resuelto todavía nada. Pero a pesar de ello, vean que hemos estado analizando, utilizando los conceptos que hemos visto hasta este momento, para poder entender lo que está sucediendo. Y eso es algo importante que ustedes tienen que irse acostumbrando a realizar. No irse directamente a los cálculos y comenzar a hacer despejes. Lo primero que tiene que quedarnos claro es lo que está pasando en un problema que nos plantean y por qué de cada cosa. ¿Por qué? Si nos imaginamos, o mejor dicho, ¿por qué si a una fuerza le damos una dirección concreta? ¿Por qué? ¿No? O sea, la razón tiene que estar basada en lo que nos está planteando el problema. Si es porque a nosotros se nos ocurrió que así era, cuidado, porque podría ser que así como lo pensamos de inicio es correcto, o puede que no, pero todo tiene que estar fundamentado en lo que nos dice el problema. Bueno, eh, si ya no hay alguna otra pregunta sobre las direcciones de los vectores que tenemos ahí, la siguiente pregunta ahora a resolver es cómo con la información que tenemos aquí podemos calcular lo que nos está pidiendo el problema, que es determinar la velocidad que tenía el meteorito justo cuando impactó en el lodo. Sobre esta es la que nos está preguntando. Y ahora sí, en la parte de resolver cuánto mide dicha velocidad, pues ya empieza la parte de los cálculos. Vean aquí. Y es algo que creo que no se ha hecho el énfasis eh, a esta parte. La fuerza F que nos está dando el problema es una fuerza que depende de la posición, no es una fuerza constante. Por lo tanto, dada este tipo de fuerza, no, eso ya nos va a decir más o menos por dónde o cómo hay que determinar el trabajo mecánico.
¿De acuerdo? Por lo tanto, este dato es de vital importancia, como vamos a ver más adelante. Entonces, nótese que la fuerza que ejerce el lodo sobre el meteorito siempre va aumentando conforme el meteorito se va adentrando en el lodo suave. Es decir, depende de la posición a la cual se encuentra el meteorito. Bueno, nos preguntan sobre la rapidez del meteorito. ¿Cómo relacionamos la fuerza, el desplazamiento y esta velocidad que nos piden? Pues justamente a través del teorema trabajo-energía. El teorema trabajo-energía nos relaciona el trabajo mecánico debido a una fuerza resultante y los cambios en la energía cinética de la partícula. Y los cambios en la energía cinética implícitamente están relacionados con la velocidad de la partícula. Por lo tanto, tomando esto en cuenta, y por esa razón el teorema de trabajo-energía es muy importante, no solamente que lo conozcamos, sino que sepamos aplicarlo, es el que nos va a permitir darle respuesta a este problema. Aquí está el teorema de trabajo-energía. El trabajo mecánico debido a la fuerza F es igual al cambio en energía cinética. Esta delta K es K2 menos K1. Es decir, energía cinética final, esta, energía cinética final, menos energía cinética inicial. ¿Qué valor de energía cinética tiene al final este meteorito? Cero. Así es, cero, porque termina en reposo. Después después de penetrar 5 metros en el lodo, termina quieto, termina en reposo. Por lo tanto, la energía cinética final vale cero. Y la única que nos queda por conocer quién es la energía cinética al inicio. Y si conocemos la energía cinética al inicio, podemos conocer la velocidad con la que con el que el meteorito impacta inicialmente en el lodo. Hasta aquí, preguntas. Bueno, pueden ver aquí, vamos a ser más explícitos, que esto es igual a menos un medio de la masa que tiene el meteorito por su velocidad inicial al cuadrado. Y justamente ese es el término que estamos buscando, este que está aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos encontrar en este problema?
Sustituir. Sustituir que, como no entiendo. A ver, si queremos No, conocer primero solamente la calcular velocidad, calcular qué, perdón. el trabajo, nos falta calcular el trabajo. Exactamente. Necesitamos encontrar el valor del trabajo mecánico debido a esta fuerza. Y ya teniendo ese valor, ya lo demás es hacer un simple despeje para conocer la velocidad inicial. ¿Ok? Vean que todo nuestro resultado descansa en el teorema trabajo-energía. Solamente estamos haciendo uso de ese resultado, ¿no? El teorema trabajo-energía. Bueno, aquí que en esta última desigualdad realza o confirma lo que nosotros de alguna manera ya habíamos comentado a la hora de justificar por qué la fuerza tenía que tener la dirección positiva. Porque vean, si nosotros nos fijamos en el signo de esta cuenta, es negativa. Esto que está aquí tiene signo negativo. Y eso vemos que está igualado al trabajo mecánico. Es decir, ¿qué signo tiene que tener el trabajo mecánico? Negativo. Lo que nos confirma entonces que la fuerza tiene que tener una componente en la dirección opuesta al desplazamiento. Es decir, que esta fuerza, así como la habíamos pensado, tiene la dirección correcta. Y este resultado nos lo está confirmando una vez más. Bien, ahora, ¿cómo determinamos el trabajo? ¿Cómo podemos determinar el trabajo mecánico debido a esta fuerza? Bueno, aquí, nuevamente, esta fuerza no es constante. Y para el caso de fuerzas que no son constantes, el procedimiento para determinar el trabajo mecánico requiere que utilicemos la integral. Bien, pues vamos a utilizar este resultado que tenemos aquí para el cálculo del trabajo mecánico debido a esta fuerza. Por lo tanto, el planteamiento es el siguiente. Como la fuerza no es constante, el trabajo mecánico sí o sí tiene que tener esta fórmula, ¿no? Esta forma. El trabajo mecánico va a ser el producto escalar de la fuerza que depende de la posición y esos pequeños desplazamientos infinitesimales que se tienen que realizar. Integrado desde una posición 1 hasta una posición 2. Recuerden que esa misma ecuación la habíamos planteado ya en la clase pasada para un problema similar. Tenemos una partícula que se estaba moviendo de un punto A a un punto B y conforme esta partícula se iba desplazando, la fuerza que actúa sobre ella era variable. Y el procedimiento que comentamos en su momento fue, pues vamos a asumir que durante el recorrido de la partícula del punto A al punto B, esta trayectoria la dividimos en pequeños pasitos. Cada vez más pequeños, ¿no? Es como ir avanzando milisegundo a milisegundo. Eso nos dio justamente, o nos llevó a que el trabajo mecánico se viera como una integral de este término, de este integrando. Bueno, pues es justamente lo que tenemos que hacer aquí. Aquí está nuestra fuerza. Vean que depende de la posición, como x cúbica. Punto. De diferencial de x que nos habla de los pequeños pasitos que hay que ir dando.
¿Entre qué posiciones? Pues la posición x1, que asumimos es 0, a la posición x2, que asumimos o que concluimos vale menos 5 metros, porque el meteorito penetró en el lodo. Es decir, se hundió. ¿Preguntas con el planteamiento de la integral? No, profe. Ok, bueno, pues esa es la integral que se tiene que realizar. Esa integral no es complicada, de hecho es de la forma x a la n, como pueden ver aquí, con el exponente n igual a 3. Así que, pues, no se requiere alguna técnica de esas de integración bastante complicadas. Así que podemos concluir rápidamente cuál es el valor del trabajo mecánico. Ah, aquí, importante. Creo que no lo comen, no le di la importancia suficiente. El trabajo, la fuerza tiene dirección positiva. Aquí, como lo vemos, tiene dirección positiva. Ahí está. Más I. El vector de desplazamiento, este que tenemos aquí, el que nos habla de los pequeños pasitos en los que se estaría moviendo esta partícula, bueno, el meteorito, apunta hacia abajo. Por lo tanto, el producto escalar que tenemos aquí da como resultado una cantidad negativa, este menos que está aquí. Y es el mismo que aparece aquí arriba, aquí. Bueno, pues lo siguiente es sacar los términos constantes de la integral, sacar la integral de x cúbica, que es x a la cuarta entre 4, y evaluar esa integral de 0 a menos 5 metros. Hacen las sustituciones y el resultado al que hay que llegar, a menos de que ustedes me digan lo contrario, si ustedes pueden verificarlo, sería que el trabajo mecánico debido a la fuerza que ejerce el lodo sobre el meteorito tiene un valor de menos 1 por 10 a la 5 joules. Vean entonces que ya tenemos el trabajo mecánico. Por lo tanto, podemos ya calcular la fuerza, perdón, la velocidad que tenía el meteorito justo cuando impactó inicialmente el lodo. De esta ecuación que habíamos planteado hace unos minutos, despejamos B1 o B0, depende qué notación gusten utilizar para denotar la velocidad inicial. Es igual a esto, lo que nos da como resultado una velocidad de 51.63 metros por segundo. Ojo aquí, cuando ustedes hacen el procedimiento algebraico, vean, hagan el despeje y notarán que hay un menos que aparece aquí explícitamente, que es el mismo que aparece aquí. Y es aquí donde a veces los estudiantes se confunden porque dicen, ok, el razonamiento que a veces realizan es el siguiente. Aquí yo tengo un signo negativo dentro de una raíz. Ese signo negativo
Si lo dejo ahí, me va a dar como resultado una velocidad imaginaria, un número imaginario, y eso no tiene sentido físico. No puede haber o no hay velocidades imaginarias. Por lo tanto, lo quito. Y realmente no, ese signo sí tiene que ir ahí, porque el mismo despeje nos lo está proporcionando. Pero ¿qué es lo que está sucediendo o qué es lo que a veces no tomamos en cuenta? Que el trabajo mecánico en este problema, por ejemplo, es negativo. Entonces, menos por menos, más. Y ya esa raíz sí se puede realizar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí siempre es importante que ustedes vayan realizando los pasos poco a poco para que justamente ese tipo de errores que al inicio pareciera que se está cometiendo, veamos que en verdad no son eso. Simplemente el álgebra es correcta y lo que viene a arreglar, digamos, la expresión que tenemos aquí es, como en este caso, el signo del trabajo que tiene que ser negativo. Y todo cuadra. Signos y todo cuadra perfectamente. Preguntas con este último ejemplo, último de esta sesión, quiero decir. ¿Qué era R en la fórmula un poco más general? ¿Cuál R, perdón? El vector R en la fórmula un poco más general. Ah, El abajo, vector R nos habla del desplazamiento o de los pequeños desplazamientos, que son esos que tenemos aquí. R1, R2. Son pequeños pasos que podemos imaginar en los que dividimos la Ah, trayectoria seguida. ok. Y en el contexto de cálculo serían los diferenciales de posición. Si el objeto, por ejemplo, se moviera en el eje Z, sería de Z, ¿no? Pequeños pasos en la dirección Z. Ok, profe. Pues nada más, lo único que a mí me fallaría sería integrar. Ya no me acuerdo bien cómo integrar y pues apenas lo estoy viendo ahorita en, en cálculo. Bueno, para los problemas que tenemos aquí en este curso no son integrales eh, de funciones complicadas, pero claro, en su momento sí se tiene que realizar, ¿no? Y justamente por eso los ejercicios que ustedes tienen de estos temas, hay varios en los que la función, como en este caso la fuerza, no es constante y por lo tanto, pues necesitan integrar. Y eso justamente para que pues practiquen, ¿no? Al final, a veces lo que no se practica se olvida. Así que bueno, pues lo importante es que si hay problemas con las integrales, y es más de las básicas, pues hay que ir trabajando, ¿no? Esa parte con ejemplos o ejercicios. Bien, pues no sé si queda alguna duda sobre este primer problema que tiene que ver con fuerzas que no son constantes. Todo esto fue simplemente para un caso concreto de fuerzas que no son constantes. Entonces vean que eso implica pues resolverlo a través de una integración. De mi parte no, profe. Bien, bueno, para no atrasar más, damos la primera parte de nuestra sesión de este día, la detenemos aquí. Vamos a darnos un descanso de unos 10 minutos. Así que a las 9:15 aproximadamente regresamos a lo que estamos revisando ahora.